Un saludo a todos, sean bienvenidos a este su programa Jurisprudencia de Israel, un espacio creado para analizar y estudiar los mandamientos de la Torá desde una perspectiva completamente legal, depurando todo tipo de interpretación religiosa respecto al mandamiento. El día de hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante e interesante, continuando con la línea de los mandamientos que tienen que ver con la ayuda social y el impuesto y la agricultura. El día de hoy vamos a hablar de el diezmo, así que vamos directamente al estudio. La ley de los diezmos, el 10%, diezmo, 10%, en hebreo se entiende como el maaser, ¿no? Levítico 25:23 dice lo siguiente: la tierra, declara Yahweh, no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Y ustedes, le dice el Eterno al pueblo de Israel, como forasteros y extranjeros son para mí. Este punto es importante. Levítico 25 define, igual que otros pasajes, pero aquí lo hace mucho más claro, que la tierra no le pertenece a Israel. La tierra prometida, desde el Éufrates hasta el Nilo, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, es una tierra a la cual se les dijo: a tus descendientes le daré y se las entregaré. Y ciertamente el Eterno cumplió, pero eso no significa que sean propietarios de la tierra. La tierra es del Eterno, pero ellos, por permiso del Eterno, basado en el convenio, habitarán aquel territorio. Estas palabras y estas declaraciones hacen clara que no le pertenece a Israel, pese a que ellos la hayan conquistado, hayan desenvainado sus espadas y hayan vencido al enemigo. Deja claro que no lo hubieran logrado si no fuera por la fuerza del Eterno. Todo esto tiene que ver con el tratado de vasallaje, como vimos en las primeras clases. Luego vemos que la tierra, como tal, es entregada a Israel no como una propiedad, sino como un comodato. Esto significa un contrato en el cual se le entrega un bien que es intransferible, pero este bien lo pueden usar de una manera gratuita, pero en este caso se les está cobrando un impuesto del 10% o el macer, pero no les pertenece. Tendrían que devolverlo en el tiempo en que se acabe el contrato. En último lugar, vemos que el macer es un impuesto, es algo que se cobra a toda la nación de Israel. El Eterno dice, en pocas palabras: yo les entrego la tierra, como dato, y ustedes pagarán el 10%. Ese 10% es un impuesto grabado a Israel, a los habitantes de Israel. Y vamos a ver también que no del todo los habitantes de Israel, sino aquellos que pueden producir, aquellos que tienen no solo la tierra, sino la capacidad y tal vez la habilidad y la suerte que les haya acompañado aquel año para poder rendir sus campos y sus frutos, ¿no? De ese impuesto, al igual que en todas las naciones donde se cobran impuestos, se utiliza para pagar a los servidores públicos. Bueno, ya hemos visto qué es el diezmo: un impuesto que se cobra a la nación de Israel. El impuesto es pagado en especies, lo iremos viendo poco a poco, pero este impuesto es algo que se cobra del 10%. La pregunta es: ¿por qué 10%? ¿Por qué no un 20%? ¿Por qué no un 15%? ¿Por qué no un 5 o un 2%? ¿Por qué 10%? De allí deriva el nombre diezmo, ¿no? Maaser en hebreo. La respuesta más sencilla es que ese fue el voto voluntario de nuestro patriarca Jacob. Después de haber recibido la bendición de parte de su padre Isaac, la bendición correspondiente a Abraham de poseer la tierra desde el río Nilo hasta el río Éufrates, como vemos en el libro del Génesis, nos dicta lo siguiente: e hizo Jacob un voto, y los votos son perpetuos cuando se hacen delante del Eterno, diciendo: si fuere Elohim conmigo, fuere el poderoso, el gobernante de mis padres conmigo, y me guardares en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim, Yahweh será mi gobernante, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, Betel. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Aquí vemos cómo el Eterno recibe este voto. De hecho, el sueño de Jacob lo hace claro. Cuando él ve estos ángeles que bajan y suben a aquella tierra, le llama Betel, él está aceptando el voto con todo. Y vemos que el Eterno cumplió su parte.
Jacob, por ende, sus descendientes cumplen su parte, el Eterno recuerda aquel voto que hizo su padre y le aplica al pueblo de Israel. Porque también es importante saber que con respecto al diezmo, no solamente era de los frutos de la tierra, también de los ganados, pero eso lo veremos en otro momento. Estamos analizando la parte agrícola en este punto, ¿no? Luego, ¿quiénes pagaban el diezmo? ¿Quiénes estaban obligados a pagar este diezmo? El diezmo es un impuesto de la tierra que se cobra en especies del fruto que brota de la tierra de la promesa. Solamente miren, noten esto que acabo de decir, de la tierra de la promesa, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Solo quienes generan frutos pagan el impuesto. Solo quienes generan aquellos frutos, si estamos hablando de la tierra, pagan aquellos impuestos. No se paga el diezmo de los peces, por ejemplo, de la pesca, ni de la remuneración monetaria de una actividad comercial. Alguien pudo haber sido curtidor en aquella época, médico, zapatero, enfermero, cualquier actividad comercial que no corresponda al fruto que brota de la tierra, que el Eterno les entrega, pues no está supeditada a presentar el diezmo. Solamente aquello que brota dentro del territorio prometido del Eterno es el que está sujeto al 10%. Porque como ya vimos, la tierra le pertenece al Eterno. Él permite que el pueblo ingrese dentro de aquel territorio y por lo tanto les dice, yo les di la tierra, ahora ustedes pagarán un 10%, traerán sus tributos, traerán sus impuestos de un 10% de lo que brote de aquella tierra que yo les di, dice el Eterno. Se pagaba en ordenanza de las 7 especies de la tierra. Deuteronomio capítulo 8, verso 8 menciona cuáles son estas 7 especies. Es interesante que el Sanedrín, cuando tuvo que gestionar la actividad del diezmo y esta normativa, dejó como ley establecida y como segura estos 7 frutos de la tierra. Deuteronomio 8:8, ¿no? El trigo, la cebada, las vides, uvas, las higueras, los granados, los olivos y la miel, que son los dátiles. Cualquier otro producto que brote de la tierra de Israel no se cobraba el diezmo como una obligación, pero aquellos que eran más justos, pero aquellos justos que tenían un corazón dadivoso y una conciencia entregada al Eterno también presentaban diezmos de aquellas cosas que no estaban obligadas en la ley. Vemos que en uno de esos pasajes de la Escritura, Yeshua hace una referencia y dice, ustedes diezman la menta, el comino, el eneldo, pero se olvidan de los mandamientos más grandes. Él estaba hablando ciertamente no del diezmo, sino de una condición en la cual el pueblo miraba la forma y eran religiosos en algo, pero no miraban el fondo y la importancia ni la esencia de los mandamientos. Ese era el fin de la enseñanza de él, pero no podemos obviar que él hace una mención directa a que se estaban presentando diezmos o tributos de algo que no está obligado en la ley. Sin embargo, crecía del fruto de la tierra, pero solo los productos que se encuentran en Deuteronomio capítulo 8, verso 8, estas 7 frutas, se puede llamar así, entre granos y frutas, es lo que el Eterno y el Sanedrín exigieron que se cobrara como impuesto obligatorio. Ahora, ¿cómo se cobraba este diezmo? Es interesante saber que a diferencia de lo que la mayoría cree cuando hablan del diezmo, piensan que hay un único diezmo y que es separar mi 10% de lo que tengo y darle a los sacerdotes o a los levitas. Pero eso es solamente una parte y a veces muy poco informada de cómo funcionaba el diezmo. Habían 3 diezmos en Israel, 3 formas de diezmos o 3 diezmos obligatorios que tenían que ver con estos frutos. Y vamos a ver cómo se pagaban, de qué manera se recolectaban y cuál era el propósito y el fin de cada uno. Porque cada diezmo tenía un propósito diferente. Y vamos a estudiarlo. Repetimos, en la ley existen 3 tipos de diezmos. La ley de nuestro pueblo tiene definido 3 tipos de diezmo. En hebreo se conoce como el Maser Rishon, el primer diezmo, el Maser Sheini, el segundo diezmo, y el Maser Ani, que significa el diezmo de los pobres. Vamos a ir viendo, porque también a veces se confunden. La gente dice, bueno, es que el diezmo es para los pobres o es para el pastor cuando tergiversan en las iglesias el pensamiento, ¿no?
pero vamos a darnos cuenta que ciertamente hay un porcentaje del 10%, obvio, que se está separando para el servicio, para pagar a los servidores públicos, y un porcentaje del 10% para el ofrendante, para el que separa, para las fiestas, para él mismo, y un porcentaje del 10% para los pobres. Pero vamos a ir viendo cómo se presenta este diezmo y cómo se recolecta, porque entonces ya no es el 10%. Viéndolo así, pues sería el 30%. Vamos a ver de qué se trata. Primer diezmo, Maaser Rishon. Números capítulo 18, verso 26. Acompáñenme en sus Biblias para ver Números capítulo 18, verso 26. Dice lo siguiente. Así hablarás a los levitas y les dirás, miren, esta palabra es para los levitas. Habla o instruye a los levitas y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que ellos le dan por vuestra heredad, porque recuerden que se les dijo, la razón por la que Leví recolecta y toma los diezmos es porque ellos no tienen parte ni heredad en la tierra de Israel. Yahweh dice, yo soy su heredad. Vemos aquí que les dice, cuando los levitas recojan el diezmo del pueblo de Israel, a ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. El diezmo de los diezmos. Y aquí ya vemos un primer diezmo que también se divide en dos, ¿no? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. El pueblo de Israel separa un 10% de todos sus granos, no de lo que está cosechando, sino de lo que ya tiene en su silo, en su granero, lo que ya tiene apartado. Coge de ello, separa un porcentaje que es en la décima parte de aquello, de lo que tiene, y se lo entrega levita de las ciudades. Esto implica que en cada ciudad tendría que haber una comitiva de levitas que recoja los diezmos o un punto de acopio donde se llevaban todos estos diezmos, ¿no? Donde se recolectaban y se juntaban el diezmo, ¿no? Para que se pueda dar a los levitas. De este diezmo, si alguien llegase a tomar del diezmo, pues lo que tenía que hacerlo era reponer, no había ningún problema. Cualquiera podía tomar de esto. Los levitas comían de aquello. Pero miren que del diezmo que los levitas recolectaban de todo Israel, ellos también tenían que separar de lo que han recibido, de ese 10%, tenían que separar un 10%. Es el diezmo del diezmo, un 10% de lo que recibieron. Y ese 10% es proporcionado a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. Y ese diezmo ya se considera algo kadosh, algo santo. Cualquiera que tomare de ese 10%, el último 10% separado, pues se considera como transgresión por haber tomado de algo que no puede comer, que algo que está separado para el eterno o consagrado, por eso dice, lo mecerá delante de Yahweh, una ofrenda mecida. Esa ofrenda mecida no se puede tomar ningún extraño, ningún extranjero, ningún levita, porque le pertenece a los sacerdotes, solo los levitas descendientes de hijos de Aarón, ni tampoco en estado de impureza, porque se vuelve una ofrenda mecida. Y es algo de lo cual los sacerdotes lo tomaban como una ofrenda kadosh, tan kadosh como el sacrificio que se hacían en el altar, que de hecho esta ofrenda se mecía delante del altar. Pasaba de ser granos comunes a ser granos o frutos kadosh, apartados. Solamente el sacerdote podía comerlo, ningún extraño con él, y solamente el sacerdote que se encuentra en un estado de pureza. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Israel separa un 10% y se lo entrega a los levitas que se encuentran en la tierra. Los levitas, a su vez, separan un 10% y se lo entregan a los hijos de Aarón, que son levitas pero sacerdotes consagrados para el servicio del templo. Y ese 10% último tiene un carácter de ser santo, kadosh, no lo puede tocar nadie ese 10%, ni mucho menos en estado de impureza, porque le pertenece al sacerdote y es cosa santísima, cosa santa, pues se presenta como una ofrenda mecida delante del altar. Y esto es lo que se refiere con el diezmo de los diezmos. Y esto es el primer diezmo. Así se tiene que entender, pero no es el único. Es el primer diezmo, lo cual aparta el pueblo para el servicio de Israel, para el servicio del pueblo, para pagar.
un impuesto que se utiliza para pagar a los servidores públicos, que son los levitas, y estos a su vez pagan un impuesto, el 10% igual, para pagar a los sacerdotes. Servidores públicos, al fin y al cabo también, pero con un cargo jerárquico superior. Ahora tenemos el segundo diezmo, Maaser Sheini. Maaser Sheini. Para eso vamos a leer Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 29. Deuteronomio 14, verso 22 al 29. Dice lo siguiente: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Esto indica que por obligación el pueblo de Israel tiene que separar como tributo el 10% de lo que rinde todo su campo al año. ¿Qué significa esto? Que no es válido entregar este año, digamos, el diezmo de fruto o producto o grano que tuve guardado de la cosecha anterior. Tiene que ser separado de cada cosecha, de cada cosecha. Y comerás delante de Yahweh tu gobernante en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Miren que este diezmo, lo interesante de ello es que no se lo entregaban a los levitas, no era destinado para el sacerdote, sino para la persona misma. El Eterno dice, y ustedes separarán un 10%, pero para ustedes. Separarás un 10% para ti mismo. Separarás un tributo que no es para ti, de alguna manera es del Eterno, no es algo como que alguien puede decir, bueno, si es para mí, pues entonces no lo guardo o me lo como antes de tiempo. No, no, no. Es un tributo al Eterno, es una obligación, es un diezmo del Eterno, para el Eterno, del cual tú tienes el permiso de consumir solamente en el lugar que el Eterno ha escogido poner allí su nombre, ¿no? Comerás delante de Yahweh tu gobernante en el lugar en que Yahweh escogiere para poner allí su nombre. Hasta donde alcanzamos a ver ahora, nos damos cuenta que la regla es, indefectiblemente, sin lugar a dudas, tienes que separar el diezmo. No es algo, repito, como que puedo yo decir, bueno, si al final me lo voy a comer yo, pues me lo como aquí y no tengo por qué comérmelo allá. No, 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 no. Es indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano cada año. De cada año tienes que separarlo. Y lo podrás comer, sí, pero no en tus habitaciones o en tus casas. Tendrás que comerlo, como pueblo de Israel, tendrás que comerlo fuera de tu tierra, en el lugar que el Eterno escogiere, que luego sabemos por beneficio de la historia que es Jerusalén, el lugar que el Eterno escogió para poner allí su nombre. Continuamos. El diezmo de tu grano, y en grano, pues vemos que es cebada, centeno, trigo, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados. Aquí ya este es el diezmo, el cual sí se cobra de los ganados y de las manadas. Vemos que el diezmo anterior, el primer diezmo, el cual se cobra de la tierra de Israel para los levitas y sacerdotes, no se cobra de diezmo de manadas y de granos. Aquí ya podemos ver donde aparecen los diezmos de los ganados, los diezmos de las vacas, diezmos de las manadas, y, y a diferencia del primer diezmo, el diezmo para el sacerdote y para el levita, no se tenían que llevar animales, solamente del fruto de la tierra. ¿Por qué el primer diezmo a los sacerdotes no se les permitía tomar parte del 10% de los animales? ¿Por qué solamente del fruto de la tierra? Porque el dictamen, el cual fue nombrado sobre ellos, es que no reciban tierras. Si no recibían tierras, no podían cultivar, no podían sembrar. Ciertamente tenían sus ejidos, tenían territorios, pero no había un territorio extenso que cubriera la tierra de Israel con el nombre de la tribu de Leví. Ellos estaban en diversos lugares, mezclados dentro de territorio de otras tribus, ¿no? Por lo cual se les dice a ellos, a pesar de que tenían sus pequeños ejidos, sus pequeños lugares, tierras, no tendrían que pagar el diezmo del producto de la tierra. Y por eso el primer diezmo no se cobra de los animales, sino solamente del fruto de la tierra, porque a ellos no se les dio tierra, ¿no? Y ahora vemos, que lo estudiaremos en otra clase, pero ya vemos dónde aparecen por primera vez el diezmo de los animales. Es en el segundo diezmo, se da el diezmo de los animales, aparte del diezmo de la tierra. El diezmo de tu grano.
de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu gobernante todos los días. Ese es el propósito primero. Es para que aprendamos a temer a Yahweh, nuestro gobernante, todos los días. Si no se hace eso cada año, pues nos olvidamos y nos perdemos y creemos que todo lo ha hecho la fuerza propia de nuestra mano y no ha sido bendición del Eterno. No, no es Él cumpliendo su promesa a los antepasados. No es Él siendo fiel al pacto que estableció con nuestro pueblo en Sinaí. No, pensamos que es nuestra mano poderosa la que ha creado todo esto. El esfuerzo, el sudor de nuestra frente lo que nos ha dado todo esto. Pero cuando nos presentamos cada año a rendir el tributo del producto de nuestro grano, de nuestro vino, de nuestro aceite, de nuestras bestias, entendemos y reflexionamos que no somos nosotros, sino Él quien lo ha concedido para nosotros. Y miren la salvedad, dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Yahweh, tu gobernante, hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh, tu gobernante, te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Yahweh, tu gobernante, escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares. Comerás allí, delante de Yahweh, tu gobernante, y te alegrarás tú y tu familia. En caso de que quedare muy lejos, puedes vender tanto los ganados o vender el producto y presentarte delante del Eterno. Y recuerden que obligación, cada que se presenten delante del Eterno no lo harán con las manos vacías, lo cual detalla, está implícito, que tienen que presentar un sacrificio. Todo aquel que se acerca a Jerusalén a las fiestas tendrían que presentarse con un animal, dependiendo la condición o lo que hayan ganado, como un holocausto al Eterno, ¿no? Ese es el Corbán Hagijá. Se presentan delante del Eterno y no con las manos vacías. Esa expresión bíblica, ¿no? Del vocabulario de no se presentarán delante del Eterno con manos vacías, el presentarse delante de Él significa estar en su casa, delante de su casa, y no hacerlo con las manos vacías. No está diciendo que tiene que ser dinero, tiene que ser un sacrificio de holocausto delante del Eterno, ¿no? Eso es, no se presentarán delante del Eterno con las manos vacías. Repito, lo que es el Corbán Agijá. De tal manera que el segundo diezmo es el fruto de la tierra, de los animales, de lo que me ha prosperado el Eterno, y tengo que presentarlo de tal manera que este segundo diezmo, sí, también es del fruto de la tierra. Ahora incluye mis ganados, pero es de la bendición que el Eterno nos ha dado, de lo que Él nos ha permitido tener aquel año. Y los preparamos y los separamos para que sea consumido en el lugar que el Eterno escogiere, que es Jerusalén, y para que nos alegremos y nos gocemos delante del Eterno en aquel tiempo. Ese es el segundo diezmo, ¿no? Allá vamos un 20%. El primer 10% es para pagar el impuesto a los servidores públicos. El segundo 10%, el 20%, este 10% es para el ofrendante, para que sea consumido delante del Eterno en el templo y pueda alegrarse delante de Yahweh su Elohim y reconocer que Él fue quien le ha bendecido aquel año. Un punto importante de este segundo diezmo, Maaser Sheni, es que se presentaba en la temporada de fiesta de las cabañas, las fiestas de Sukkot, ¿no? Allí es cuando uno se presentaba con todos estos tributos delante del rey para que se alegre y se goce el ofrendante y su familia. Luego tenemos el Maaser Aní, el diezmo de los pobres. Deuteronomio 14, justo donde estamos leyendo. Unos versos siguientes, pues, empieza a hacer una introducción de lo que se establece como el Maaser Aní. Y nos dice, no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones,
y comerán y serán saciados, para que Yahweh, tu gobernante, te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Para que Yahweh te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y ya vemos que menciona al final de cada 3 años, ¿no? Estamos hablando de la fiesta de Sukkot. Al fin de cada 3 años, o en la fiesta a la salida del año, se presenta el diezmo de los pobres. Este diezmo, Maaseraní, o el diezmo de los pobres, se separa tanto el año tercero y el año sexto de lo que es el periodo del año Shemitah. Recuerden que cada 7 años, en algún momento llegaremos a estudiar esa parte también de la jurisprudencia de Israel, cada 7 años, en el año séptimo, era un año de reposo. No se cosechaba, ni tampoco se sembraba. Todo lo que creciera de la tierra era producto de la tierra, del cual no tenían que presentar como tal un diezmo obligado porque no había una cosecha obligada para el pueblo, ¿no? Era un feriado, un año sabático, un año realmente en el cual se dejaba descansar la tierra y luego al siguiente año se renovaban el ciclo de 7. Pero en ese ciclo de cada 7 años, en el año tercero y en el año sexto, un año antes del feriado, vemos que se presentaba el diezmo de los pobres, porque la ley en la Torá exige que ningún ciudadano de Israel, nadie que tuviese ciudadanía israelita y derecho a la Torá, puede ser un mendigo o alguien que muera de hambre. No puede haber eso en la Torá, menos que haya transgresión de parte del pueblo. Pobres siempre habrán, pero alguien que esté muriendo de hambre no es admisible en la Torá del Eterno. Continuando con el Maserani, vemos en Deuteronomio capítulo 26, saltamos al verso 12 y 14, que nos dice lo siguiente: Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, o cada 3 años, el año del diezmo, cada 3 años del año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Comerán en tus aldeas y se saciarán. Este diezmo no se llevaba al templo, vemos que se come y se reparte en sus poblaciones. Y dirás delante de Yahweh tu gobernante: He sacado lo consagrado de mi casa, que es el diezmo. También lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo impuro, hablando del diezmo que mencionamos al inicio, que es ofrenda mecida, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Yahweh, mi gobernante, y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Es un decreto que se tiene que presentar a la salida del año en el tiempo de Sukkot, ¿no? Como en Shavuot, cuando se presentan las primicias, también se hace un decreto, que en algún momento llegaremos a estudiar esa declaración y juramento que se presenta al momento de entregar las primicias, Bikurim, ¿no? Este ha sido un repaso muy breve con respecto a los mandamientos del